Muy buenas, mi nombre es María y soy monitora de los talleres de fotografía en el Centro Cultural de los Cristianos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Aprendiendo Fotografía. Como siempre hacemos, vamos a empezar repasando lo que vimos en la sesión anterior, que fue lo de la profundidad de campo. Recordad que profundidad de campo es la zona que percibimos nítida en nuestra foto. Si tenemos mucha parte de nuestra fotografía nítida, muchos planos nítidos, entonces eso lo vamos a llamar mucha profundidad de campo. Si por el contrario tenemos un plano solo enfocado, muy pocos planos enfocados los percibimos nítidos, entonces eso va a ser poca profundidad de campo. Para la profundidad de campo intervenían 4 elementos. Uno era el número F, como ya hemos visto en diferentes ocasiones. El segundo punto era la distancia que hay entre los elementos que estoy fotografiando. El tercer punto era la distancia a la que estoy yo de esos elementos a la hora de hacer la foto, la distancia que me sitúo yo a la hora de hacer la fotografía. Y el cuarto era el tipo de objetivos que utilizásemos. Para poca profundidad de campo dijimos un F bajo, dijimos que los elementos tienen que estar en diferentes planos y tiene que ser sí o sí para poca profundidad de campo. Si los tenemos en el mismo plano no vamos a poder enfocar uno y desenfocar otro, por lo tanto los elementos tienen que estar en diferentes planos. El tercer elemento para poca profundidad de campo sería el acercarnos nosotros, y el cuarto elemento era utilizar teleobjetivos, es decir, los objetivos que nos acercan. Igual que nosotros nos acercamos físicamente, pues también nos acercamos con los teleobjetivos, y eso va a ayudar a la poca profundidad de campo. Por el contrario, para mucha profundidad de campo, pues utilizaremos un F alto, una apertura pequeña. Vamos a la distancia de los elementos, pues ahí realmente cuanto menos distancia haya entre ellos, más fácil va a ser que todos poder enfocarlos, que todos los percibamos como nítidos. Aquí, ojo, si tenemos un primer plano, ¿ok? Porque igual ese primer plano en referencia con los otros no nos queda del todo enfocado. El tercer punto era la distancia a la que nosotros nos situamos, por lo tanto para mucha profundidad de campo alejarnos. Y el último punto era el de los objetivos. Para mucha profundidad de campo utilizaremos objetivos angulares, los que cogen más ángulo, no los que nos acercan, porque ahí va a ser más complicado el tener todo enfocado, sino que vamos a utilizar los angulares, que va a facilitar el tener todo enfocado. Aparte, por el tipo de fotografía en la que queremos normalmente mucha profundidad de campo, pues nos beneficia también. En la parte fotográfica seguíamos jugando también con lo de la profundidad de campo. Como ya vimos, aquello de percibir solo una cosa nítida va a ayudar a centrar la atención sobre ese elemento. En retratos, si mi retratado queda enfocado y el resto está desenfocado, centro la atención en ese elemento. Si quiero una piedrita enfocada y el resto desenfocada porque quiero llamar la atención sobre esa piedra, pues voy a desenfocar el resto y voy a enfocar eso. Entonces, realmente saber controlar la profundidad de campo es muy importante, porque se puede decir ya que nosotros empezamos a mandar sobre nuestras fotos, ya no solamente sobre la cámara, sino realmente sobre la finalización de nuestras fotos, y realmente es un elemento compositivo muy importante, la profundidad de campo. Entonces, a practicar. Y venga, vamos ya con el tema nuevo de esta semana, que va a ser el enfoque. Ya en sesiones hace mucho tiempo estuvimos hablando del enfoque, hemos hablado del enfoque evidentemente también cada vez que hemos hablado de la profundidad de campo, pero además, visto ya la importancia que tiene la profundidad de campo en la fotografía, pues entonces vamos a explorar un poquito más en qué tienen las cámaras y cómo podemos jugar con las diferentes cosas que tenemos del enfoque. Como hemos visto anteriormente, podemos elegir entre el enfoque manual o el enfoque automático. El enfoque automático, la cámara es la que va a hacer todo, por decirlo así, mientras que en el enfoque manual somos nosotros. Recordad este tipo de objetivos, que es el objetivo zoom, en el que me acerco o me alejo, tienen aquí, ok, que ahí estoy moviendo la distancia focal, y por otra parte tienen también esta ruedita. Este lo tiene aquí, otros lo pueden tener aquí delante, va a depender de la construcción del objetivo, pero girando esa rueda es como conseguimos el enfoque. Tenemos que ser nosotros, girando la rueda de enfoque. Evidentemente los objetivos fijos, los que no tienen diferentes distancias focales, pues van a tener solamente el anillo de enfoque. En el modo automático vamos a encontrar ciertas cosas en la cámara que nos pueden ayudar. Vuelvo a repetir, el otro era el manual, somos nosotros, ahí la cámara no nos ayuda, somos nosotros los que tenemos que hacer todo lo del enfoque. Mientras que en el automático vamos a ver, por una parte, que tienen diferentes tipos de enfoque.
Normalmente va a depender de las gamas, va a depender de las marcas, el cómo se van a denominar, pero bueno, así en general vamos a encontrar 3 tipos diferentes de enfoque, que va a ser el single o el one shot, ¿ok? El light servo o el servo continuo y el automático. El one shot, el single, eso nos va a servir para elementos fijos, los que no tienen movimiento, porque nosotros enfocamos, recordad que teníamos que pulsar, hacer media pulsación si no se ha tocado nada de la cámara. Hacemos media pulsación en el disparador, ponemos el puntito de enfoque sobre donde nos interesa y disparamos. Si por un casual el elemento que tenemos enfocado se nos mueve, adiós enfoque, ¿ok? Entonces el one shot, el single, nos va a venir bien para elementos estáticos. Luego tenemos otro que es el iServo o el servo continuo. Ahí lo que hace la cámara es, nosotros enfocamos y si el objeto, el elemento este se mueve, lo va a ir siguiendo, lo va a ir enfocando pese a que se mueva. Entonces, pues como podéis imaginar, para escenas de deporte, a veces también cuando hace viento, nos viene bien si queremos fotografiar algo y hace viento, también nos viene bien tener el servo. Entonces nos va a ayudar muchísimo, porque si no se nos complica bastante la historia esta de enfocar. Y luego tenemos el automático, y el automático es como un mix. Si el elemento no se mueve, pues va a dejar ahí, va a funcionar como el single, como el one shot, ¿ok? Mientras que si el elemento se mueve, lo va a seguir. Lo único que aquí ya si se va para adelante o se va para atrás, va a tener dificultad. Y para eso nos va a funcionar mejor el servo. Pero bueno, si no lo tenemos muy claro y lo tenemos en automático, sabed que es eso, que tenemos las dos posibilidades. Que si detecta movimiento, lo va a intentar seguir, si está quieto, va a funcionar como el one shot o como el single. Y importante también, y siempre lo tenemos que tener en mente, las cámaras en líneas generales siempre van a intentar enfocar lo que está más cerca. Y por otra parte también siempre van a intentar enfocar lo que les va a facilitar, van a ver antes, lo que tiene más contraste. Entonces hay ciertas veces que se nos puede complicar un poco, pero teniendo esto en cuenta se puede centrar bastante bien el enfoque. En el servo yo no digo que siempre, va a depender evidentemente de gamas de cámara, y cámaras rapidísimas de enfoque, hay otras que son más lentas, también va a depender de los objetivos, del tipo de objetivos, hay objetivos más rápidos, hay objetivos más lentos. Pero bueno, en servo vamos a tener, yo no digo que si disparamos en ráfaga van a estar todas súper enfocadas, pero sí, muchas van a quedar realmente muy bien enfocadas. Entonces recordar esto de los tipos de enfoque dependiendo de la escena que estemos fotografiando, porque va a ser de gran ayuda. Y bueno, además de los tipos de enfoque, vamos a encontrar también en las cámaras lo que se llama modo de enfoque automático. Repito que estamos hablando de enfoque automático, ¿ok? Todo de los tipos es el enfoque automático, esto de los modos también es el enfoque automático. Va a depender, como siempre, de los modelos, de la gama, pero básicamente vamos a tener en todas, vamos a encontrar dos modos de enfoque. Uno que es aquello que detecta automáticamente la cámara, un montón de puntitos donde establecer el enfoque, aquello que se nos enciende un montón de puntitos por el visor, ¿ok? Eso sería, pues dependiendo de las cámaras, unas cámaras van a tener un montón de puntos, otras cámaras van a tener menos puntos, pero se nos encenderían ahí unos puntos de forma automática. Y luego, que pienso que es la más interesante, es elegir yo el punto donde quiero enfocar. Entonces podemos elegir, normalmente va a ser aquí con la ruedita, evidentemente una vez que hemos seleccionado de ese modo, aquí con la rueda o con la cruceta que tenemos, pues podemos ir moviendo el punto de enfoque. En otras cámaras, Canon casi siempre, va a ser apretando en el botoncito derecho arriba que tienen y girando la rueda, seleccionado el modo, evidentemente. Una vez que tenemos ese modo seleccionado, pues vamos a poder mover también el punto. Entonces, a eso lo que nos va a permitir es realmente fijar el enfoque sobre lo que queremos. Y evidentemente, como vimos la semana pasada, la profundidad de campo, eso nos va a interesar mucho. Luego, repito, dependiendo de las cámaras, además de estos dos modos de enfoque, también vamos a poder seleccionar por zonas, vamos a poder seleccionar más puntos, menos puntos. Yo os aconsejo perderos un poquito, tanto por tipos como modos de enfoque, yo os aconsejo el perderos un poquito en el manual, ahí meteros en el manual e investigar un poco todo lo que tenga vuestra cámara. A fin de cuentas, lo del enfoque es también conocer bastante la cámara y hallar la combinación
que mejor os funcione. Muchas veces en servo pues a lo mejor ponemos una zona, ahí ya es un poquito, en el one shot pues, o en el single ponemos solamente un punto, ahí ya es cada uno un poco la combinación que mejor le vaya a funcionar, pero repito, investigar un poquito en los manuales y los modos de enfoque que tienen las cámaras y los modos y los tipos de enfoque que tienen las cámaras, porque es un mundo y realmente a veces tenemos muchísimas ayudas. Va a haber cámaras que van a enfocar antes, pero eso, como decía antes, van a ser más rápidos, van a ser más lentos, es una combinación entre los objetivos, porque no solamente la cámara, va a depender también de los objetivos, y evidentemente de las cámaras. Otra cosa también importante que tenemos que tener a la hora de enfocar y de qué tipo de enfoque qué modo de enfoque voy a estar eligiendo es, pues si voy a tener mucha profundidad de campo, voy a tener poca profundidad de campo. Muchas veces habéis oído eso de yo enfoco y reencuadro. Cuidado ahí. Realmente el enfoque es distancia. Yo enfoco a un plano, enfoco a una distancia, ¿ok? Entonces, con mucha profundidad de campo, pues bueno, sabemos que no tenemos grandes problemas porque tenemos un montón de planos enfocados, vemos un montón de cosas enfocadas, entonces ahí no tenemos mucho problema. Pero sin embargo, cuando estamos con poca profundidad de campo, ahí sí que podemos tener problema. Entonces, cuidado con aquello de si yo enfoco aquí, ahora giro, realmente la distancia a la que yo he enfocado ya no es la misma, el objeto no está a la misma distancia, por lo tanto tengo muchas posibilidades de que el protagonista sobre el que yo enfoqué y luego he vuelto a reencuadrar me salga desenfocado. Jugad mucho con lo de los puntos de enfoque, en lugar de estar moviendo tanto la cámara, pues a veces es mejor hacer coincidir evidentemente el punto de enfoque sobre nuestro protagonista. En caso que lo queramos situar en un sitio y ahí nuestra cámara no tenga el punto de enfoque para llegar donde nosotros queremos, pues calculad un poquito que hacer coincidir sobre ese, que luego sobre el protagonista, el punto de enfoque, y luego cuando lleguemos a casa, pues posiblemente tengamos que estar reencuadrando. Ahí sí que podemos reencuadrar sin peligro. Pero repito, cuidado a la hora de reencuadrar cuando estamos con poca profundidad de campo, porque se nos puede ir el enfoque allá donde quiera. El enfoque es distancia. Nosotros enfocamos a un plano, enfocamos al plano de enfoque. Luego ya lo que percibamos nítido, lo que no percibamos nítido es otra historia, pero realmente el plano de enfoque es que estamos enfocando a una distancia, a 4 metros, a 10 metros, a 200 metros, a una distancia concreta. Recordad una de las cosas que teníamos en el enfoque, que eso, ni punto de enfoque, ni nada de lo que hagamos, ni automático, ni manual, ni nada, que es a la distancia a la que disparamos. Dependiendo del objetivo que utilicemos, nos vamos a poder acercar más o nos vamos a poder acercar menos. Entonces, recordad el truquito aquel de ir disparando poco a poco, ir dejándonos, o enfocando, no disparando, enfocando. Si estamos en enfoque automático te acercas, eso no enfoca, te vas alejando un poquito, hasta que ya te deja enfocar. Eso es muy importante. O también tenemos otro tipo de ayudas. Hay muchas, de alguna forma o de otra, que podemos ampliar la imagen para comprobar que realmente aquello nos ha quedado enfocado, y esto lo podemos utilizar además tanto de forma automática cuando estamos en el modo de enfoque automático como en el manual. En cámaras reflex, las que son por pantalla, normalmente lo puedes tener por la pantalla evidentemente, y en cámaras reflex que también podemos dispararlas, se puede disparar por la pantalla, pues ahí nos va a permitir el ir ampliando esa zona. Donde yo tengo el punto de enfoque lo va a ir ampliando, además de poder mover el punto de enfoque, sobre todo por pantalla va a ser muy rápido el poder mover el punto de enfoque con la rueda o con la cruceta que tenemos aquí. Además, una vez que tengo situado el punto de enfoque en la zona que yo quiero, puedo ampliarlo y entonces así asegurarme que realmente eso está enfocado, o lo enfoco en automático y luego lo termino de ajustar en manual. Aquí tenemos el punto de enfoque que lo podemos mover como nosotros queramos con la cruceta esta, y si queremos asegurarnos el enfoque, ampliamos, podemos seguir moviendo, volvemos a ampliar, y ya o bien de forma manual o de forma automática, ahí tendríamos la confirmación de enfoque cuando tenemos el puntito verde. Y si no, también si lo tuviésemos en forma manual, pues aquí está desenfocado, podría ajustar el enfoque. Volveríamos otra vez a la normal y haríamos la foto. Listo. Hay muchas combinaciones que podemos hacer, pero sí es una gran ventaja el poder ampliar para ver realmente que aquello nos queda bien enfocado. Porque lo dicho, hay objetivos que van a enfocar mejor,
Luego también va a depender de la calidad de objetivos, evidentemente, pero bueno, hay algunos que no enfocan tan bien o tan rápido como nosotros queremos. Entonces, podemos ampliar aquí en la pantalla, podemos ampliar la escena y ya con la rueda de enfoque, pues el ajustar realmente el enfoque, dar el toque justo que necesitamos para tener a nuestro protagonista bien enfocado. Y venga, con el aspecto fotográfico de esta semana vamos a seguir un poco con lo de la profundidad de campo. Nos vamos a centrar en la poca profundidad de campo porque realmente quizás sea lo que más cuesta, lo que más necesitamos ahí practicar. Y vamos a mezclar evidentemente con esto que hemos visto hoy del enfoque. Entonces vamos a trabajar lo que es el enfoque selectivo. El enfoque selectivo, pues vamos a tener una escena con diferentes planos, que no estén en línea, porque si no recordad que la poca profundidad de campo no lo conseguimos, sino que vamos a tener elementos en diferentes planos. Entonces vamos a ir enfocando un plano, desenfocando otro, enfocamos el otro, desenfocamos el resto, enfocamos otro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama el enfoque selectivo y recordad que entra dentro de la poca profundidad de campo. No importa en qué plano esté enfocado, si adelante o atrás, es poca profundidad de campo. Esto al principio, pues bueno, hay que practicarlo, pero yo creo que entre lo que hemos visto hoy de lo de mover los puntitos o incluso lo que hemos visto por la pantalla, que es casi más fácil de mover el punto de enfoque y con lo de la ampliación, yo creo que es bastante fácil de hacer. Lo que ya os animo es pues a buscar algo un poco más creativo, con fondos a lo mejor de colores, esos fondos si tenemos colores así muy vistosos y quedan completamente desenfocados, pues pueden realzar a nuestro protagonista, o incluso a veces primeros planos con algo de desenfoque y luego tener ahí a nuestro prota enfocado, es como si creásemos así como un ambiente muy especial en nuestra fotografía. También os animo a probar todo esto del enfoque selectivo, de la poca profundidad de campo con luces. Fácil, si tenéis por ahí luces de Navidad, si no las tenéis demasiado guardadas, sacadlas porque realmente cuando conseguimos desenfocar las luces, la escena queda muy chula. Entonces, pues nada, lo de esta semana es seguimos jugando seguimos con el enfoque, seguimos con la profundidad de campo, más concretamente con el enfoque selectivo y la poca profundidad de campo. Y venga, vamos ya con el resumen de lo que hemos visto hoy, del tema del enfoque. Ya sabíamos de antes, porque sabemos ya muchas cosas, que teníamos enfoque manual y el enfoque automático. Hoy hemos visto que dentro del enfoque automático tenemos también diferentes tipos de enfoque. Principalmente son el single, el one shot, el iServo, el servo y el automático. El primero, el single, el one shot, ese nos va a venir bien para elementos estáticos, porque es yo enfoco y ahí se queda el enfoque. Si el objeto, el elemento se mueve, mi prota se mueve, adiós muy buenas, he podido perder el enfoque. El segundo, el servo, iServo, o el servo continuo, perdón, o iServo, ese nos iba a venir bien para objetos en movimiento y funcionaba que nosotros enfocábamos y el objeto se movía y el enfoque pues iba siguiendo manteniendo el enfoque sobre nuestro protagonista. Y luego el último que hemos visto, el automático, que es un mix de los dos. Cuando el elemento no se mueve, funciona como el single, como el primero que hemos visto. Si el elemento se mueve, pues entonces empieza a seguirlo manteniéndolo enfocado. Pero hemos dicho que a veces este no es tan rápido, o dependiendo si hay diferentes, si va y viene, se acerca o se aleja, pues ahí no puede funcionar tan bien. Luego también lo que hemos visto han sido los diferentes modos que hay de enfoque automático. Como comentábamos, y siempre va a pasar lo mismo, pues diferente de las gamas de cámara, diferente de las marcas de las cámaras, pues vamos a encontrar una cosa u otra. Pero principalmente vamos a encontrar un modo de enfoque en el que se nos van a encender todos los puntitos que tengamos de enfoque, unos más, unos menos, pero ahí los puntitos de enfoque, dependiendo de pues, con la cámara lo que perciba o sobre lo que pueda enfocar. Recordad, lo que dijimos hace mucho tiempo, que en cosas lisas la cámara no va a enfocar, ¿ok? Y luego lo que hemos visto también hoy es que normalmente la cámara va a tender a enfocar a lo más cercano y a lo que tiene más contraste. Entonces, pues en función de eso, la cámara va encendiendo esos puntitos. Y luego quizás la forma más interesante, el modo de enfoque más interesante, es en el que nosotros, dentro del enfoque automático, es aquel en que nosotros podemos mover el punto y ponerlo sobre lo que nosotros queremos. También lo que hemos visto hoy, que bueno, que hay diferentes también, algunas ayudas, dependiendo también de las cámaras, va a haber diferentes ayudas para esto de enfocar, sobre todo si estamos disparando por la pantalla.
por la pantalla primero. Esto va a ser tanto en enfoque automático como en enfoque manual, va a funcionar igual. Vamos a poder mover el punto de enfoque con la rueda o con la cruceta esta que tienen aquí, y además vamos a poder ampliarlo. Y esto nos va a permitir pues ajustar mucho mejor el enfoque, tanto en automático como en manual. ¿Por qué? Porque no todos los objetivos enfocan tan bien como nos gustaría, y a veces, pues bueno, y también por las circunstancias, pues puede costar un poquito el enfoque. Entonces, con esto de la ampliación que podemos hacer aquí, pues podemos percibir, podemos ajustar mejor el enfoque. Recordad que también el enfoque va a influir evidentemente de la calidad no el enfoque, sino la nitidez luego que vamos a tener, va a influir también de la calidad de los objetivos. Y realmente el enfoque es un conjunto entre el cuerpo de la cámara y los objetivos que utilicemos. Lo que debemos hacer es conocer nuestro equipo y en función de eso, pues bueno, ya trabajar. También recordad que vendría bien si echamos un vistazo en el manual a todos los tipos y los modos de enfoque para encontrar una fórmula ahí que realmente nos ayude a la hora de trabajar. Y luego lo último que hemos visto en el plano fotográfico ha sido lo que llamábamos lo del el enfoque selectivo, que realmente es dentro de la poca profundidad de campo, y nosotros vamos a ir seleccionando el plano en el que queremos enfocar. Seleccionamos un plano, desenfocamos el resto, seleccionamos otro, desenfocamos el resto. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues realmente para muchas veces en plan compositivo, para aislar a nuestro protagonista, y también a la hora de crear una fotografía, pues para darles toques muy especiales, añadir colorido, añadir efectos ahí que estéticamente pueden quedar bonitos en el conjunto de nuestra foto. Vuelvo a repetir que esto está dentro de poca profundidad de campo y seleccionando evidentemente lo que yo quiero enfocar y lo que yo quiero dejar desenfocar. Y nada, pues esto fue todo por hoy. Os dejo aquí abajo, como siempre, mi correo electrónico, pues si tenéis alguna consulta, alguna duda, algo que no he explicado bien o que deba de volver a explicar, o por si queréis compartir alguna foto, pues nada, ahí sin ningún problema, aquí al correo electrónico. Y como siempre decimos, a practicar, 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 que esto, la fotografía es pura práctica y es la única forma de avanzar. Practicando, equivocándonos y aprendiendo también de nuestros errores y evidentemente también acertando. Así que nada, venga, a practicar. ¡Chao!